Que la magia sea tu mejor traje, Tu sonrisa, el mejor regalo. tus ojos el mejor destino. Y tu felicidad, nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos de Radio Zipa Estéreo. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Qué alegría tenerlos con nosotros. Buenos días, María Isabel. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos y todas. A Abraham, mucho gusto, y a todos los oyentes. Bueno, hoy queremos como variar un poco. Teníamos 3 temas sobre la depresión, incluyendo el suicidio. Y queremos pues hoy como dar un giro hacia lo que marca la época. ¿Cómo así que lo que marca la época? Sí, hay una nueva era y esa era significa una reevaluación de todos los valores, una reevaluación de todos los patrones que rigen nuestra cultura. De tal manera que es el tiempo del hombre. No porque lo declaremos humanamente hablando, sino porque los cambios ya se dieron. Entonces, hablamos hoy del despertar de la diosa. ¿Cómo les parece? La diosa madre. El despertar de la diosa es una manera de referir un tema que nos habla de algo que se dio y se está dando a pesar de nosotros. Y es que la tierra cambia de vibración. ¿Cómo así que la tierra cambia de vibración? Sí, hay una elevación de la vibración terrestre del núcleo de la Tierra hasta la exósfera, lo más externo a la Tierra, pero también porque la Tierra es la promesa de la galaxia, mundo conocido, bueno, el mundo local astronómicamente conocido y astrológicamente sentido. ¿A qué me refiero? Conocido desde la física, sentido desde el astral, ¿cierto? Entonces, hoy es muy común escuchar los habitantes del centro de la galaxia, los habitantes de otros núcleos estelares que no son el nuestro. Por ejemplo, los habitantes, los arturianos, los pleyadianos, en fin, ustedes habrán escuchado más que yo estos términos. Y en ese sentido, entonces, cuando la Tierra dio el giro junto con el Sol alrededor de la galaxia, ese giro significa de que nos ponemos o cambiamos de posición. Es muy llamativo porque aquí conectamos lo humano con lo divino y lo humano con lo físico. Hace 2000 años, 2016 años más exactamente, 18 ya, Cristo vino a decirnos de que se abría la posibilidad de conectarnos con la frecuencia crística. Nosotros lo ubicamos de una manera personalista porque en aquella época y todas las variaciones que construyó la iglesia pues tienen que ver con la distorsión del mensaje crístico, pero en realidad Cristo lo que vino fue a decirnos de que la tierra iba a cambiar de vibración y que habrían 2000 años para reconocernos
en esa frecuencia crística. Entonces advirtió a la humanidad de que habríamos de ponernos a tono para entender. Entonces, cuando escuchamos de la Biblia o leemos en la Biblia, el retorno de Cristo no es más que un ser, vibración de Cristo, un ser crístico, cristal, ¿cierto? Que conectadamente, años adelante, temporalmente, con la tierra, pues nos quiso preparar para este despertar que llamamos el tiempo, la era del hombre, la era de Acuario. La era del hombre es el despertar de la humanidad que nos lleva a una frecuencia de integración. ¿Cómo así que la frecuencia de integración? Donde dos pueden ser uno, ahí estaré yo, dice Cristo. Finalmente lo que nos está diciendo, donde dos pueden ser uno, hay transparencia. Sí, porque uno ve al otro y el otro lo ve a uno. Exacto. Como tú eres yo y yo soy tú. ¡Qué maravilla! Y entonces nos veríamos así en relación especular, es decir, en relación de espejo. Espejo. Yo me veo a través de ti y tú te ves a través de mí. ¿Qué proyecto yo? Mis mentiras, mis odios, mis rencores, pero también mis amores, mi sonrisa, mi capacidad, mi determinación amatoria, mi sentido de trascendencia. Lo bonito, todo lo que tenemos, pues las cualidades, potencialidades, como también veo en el otro, pues lo que me falta a mí, o lo que yo reflejo en él o en ella, y viceversa. Entonces la vibración crística es eso. Donde dos pueden ser uno, ahí está la vibración crística. Donde yo integré mi femenino con el masculino, yo ya soy un ser crístico, ¿cierto? Cuando María Isabel integró su masculino con el femenino, ahí está siendo una con la tierra en la vibración crística. Miren ustedes, es un asunto de conexión. Si yo ya conecté con mi propia interioridad, el lado oscuro de mi propia existencia, me veo con transparencia, puedo ver la realidad con transparencia y aparecen sensaciones y formas vibratorias que yo no reconocía todavía, o al menos entiendo que esas formas vibratorias existen. Hay gente que uno les habla del espíritu y parece que les estuviera hablando de un fantasma. De un fantasma o de algo fuera de uno. Algo loco, algo desequilibrado, pero ¿de dónde viene este tipo con eso? O también creen que se está hablando de la religión y el espíritu es otro concepto y otra mirada. Ajá. Y aquí diríamos, visto en transparencia, el espíritu es la luz. Así de sencillo. Claro. Pues para que lo digamos en términos generales, ¿cierto? Pero entonces la persona viene a meterle la razón y a meterle todos los prejuicios que trae con relación a lo que es o no aceptable de la realidad. Entonces, en ese sentido, volvamos. Aquí hemos mencionado en cantidad de programas otras realidades o realidades de otras dimensiones, como es las ánimas, como es los seres de quinta dimensión, de sexta dimensión. Reconocer esos seres es a partir de que ya logramos esa integración interior. Cuando la humanidad logra esa integración interior, entonces entiende que está conectada con seres de otras dimensiones, quiera o no quiera, y que esos seres vienen a través del sueño y aún en la vida corriente. Hay gente que solo ve en esa conexión con otras realidades
solo ven naves extraterrestres, los llamados ovnis, objeto volador no identificado. Eso quiere decir ovni, objeto volador no identificado. Conecto con los ovnis cuando todavía no puedo percibir la vibración energética que comportan seres de otras dimensionalidades. Entonces solamente admito la percepción visual. Entonces aparecen los extraterrestres. Y no, resulta de que no son extraterrestres, resulta de que son seres incluso que viven aquí terrestremente y que viven en otras realidades, por ejemplo en los... Que son más evolucionados. Sí, por ejemplo que viven en la tierra cóncava, ¿cierto? Pues que viven en las cavidades intraterrenas, seres de otra dimensión que solamente son vibración, pero están atrapados hasta que nosotros como humanidad, oígase bien lo que voy a decir, hasta que nosotros como humanidad, que fuimos atrapados una vez en esta condición de ser humaneros para explotar energéticamente, los podamos liberar. O sea, nuestros depredadores dependen de nosotros para poder trascender o poder liberarse. ¿Tienes algo por decir? Sí, claro. Mira, siguiendo con la conversación, cuando hablabas de los seres de luz, pues también tiene que ver con precisamente pues que toda la venida de Cristo, toda su información y todo eso que sus mensajes y todo lo que él quería transmitirnos, plantearnos, tiene que ver pues con su iluminación. Es decir, si por eso se habla de que hay seres de luz y seres de sombra. Entonces toda esa iluminación él la fue transmitiendo y planteando incluso con mensajes, metáforas, todas esas bellas metáforas que conocemos desde la Biblia y desde la historia sagrada que conocimos cuando éramos niños o niñas. Yo me acuerdo que para mí era muy bello escuchar toda esa historia, pero que la escuchábamos como historia porque no la entendíamos ni la trascendíamos, por decir de alguna manera. Parte de eso, precisamente, uno de sus mensajes principales como ser de luz y como ser iluminado fue amaos los unos a los otros. Exige condición de amor, era lo que nos exige ser seres diferentes o no seres diferentes, sino reconocernos como seres de luz y salvar la humanidad y salvarnos a sí mismos. Entonces tener de todas maneras una relación más espiritual, una relación más cósmica, una relación sobre todo están en el de seres que están en la tierra, pero que sobre todo es muy importante y que me parece que es muy importante aclarar, no, sino un punto de vista. Me gustaría no tanto aclarar ni aclarar, no, sino cuando el doctor Fernando planteaba interpelar, sino cuando el doctor planteaba, pues los hombres tenemos como una misión o vinimos a como humanos a salvar la humanidad. Yo que en ese mismo proceso en ese mismo proceso pues ya no de diferenciar cómo el género humano no es solamente hombre y no solamente o yan o yin, sino somos yin y yang, como también lo explicaba el doctor Fernando. Al mismo tiempo, si se despierta el ser humano como humanos y como humanoides, creo que se puede decir también, sí. Pero no, que tenemos una responsabilidad pero no tanto una responsabilidad, sino como somos esos seres que debemos irradiar desde la humanidad todas las posibilidades que tenemos para trascender y evolucionar cada vez más. En ese mismo sentido,
como lo explicaba el doctor Fernando al inicio, el despertar de la diosa o el despertar de las diosas se dio también miles de milenios y se da, y yo quería explicar un poco sobre eso, pero sobre todo también contarles que conocí en la semana pasada, recibí un libro muy bello que se llama El despertar de las diosas, escrito por la doctora Marta Lucía Correa, una rato, y ella viene investigando hace mucho rato sobre ese asunto de las mujeres, sobre el asunto de las diosas, sobre todo lo que tiene que ver con lo matriarcal, pero sobre todo matrilineal, la relación matrilineal que se planteó hace muchísimos años por las mujeres, pero que tiene que ver con ese rol que las mujeres debemos continuar y evolucionar en ese rol para que pues también ayudemos a salvar la humanidad. Entonces las mujeres con esa condición iluminada también y esa condición crística que tenemos, podemos avanzar y recordar esa historia de la relación matrilineal que hubo hace muchos años, donde las mujeres eran el centro de las comunidades primitivas, eran el centro porque cuidaban de los hijos, de la prole y de la familia, y a su vez de la agricultura, o sea, del alimento para las comunidades. Los hombres, ya sabemos, eran los guerreros, los que salían a cazar y los que era, y desde otra, digamos, la tribu de otra manera y desde otra mirada, como hombres. ¿Que era malo ese rol? No, era el rol que se tenía, era el rol natural. Entonces, el rol natural de nosotras las mujeres sigue siendo la relación de cuidar de la prole, cuidar de la familia, cuidar de los hijos y cuidar de la agricultura. Cuando nos acercamos a las plantas, como plantas medicinales y plantas sagradas, volvemos a recuperar ese rol. Yo no les conté veces que invitamos hace 2 meses a que es la Maima del Putumayo, que es una mujer botánica, una mujer que desde niña, desde los 8 años, se metió a la selva con sus abuelas y con sus ancestros a reconocer plantas que no se conocían y a descubrir, a hacer la alquimia, a hacer que esas plantas realmente continuaran, pues es decir, si fueran sagradas, si fueran medicinales y pudieran curar a la humanidad y cuidar enfermedades delicadas que a veces tenemos los seres humanos. Entonces lo conecto ahí porque esa sabiduría que Nati nos trae y que nos sigue trayendo, que la semana pasada volvió, lo conecto ahí con el despertar de las diosas, porque aprender, hombres como mujeres podemos empezar a aprender a reconocer y a experimentar con esas plantas y acercarnos, porque tenemos la misma alquimia que tienen también las plantas. Entonces yo quería como plantear ese pedacito nomás para después contarles un poco más del libro, porque yo los invito a que lo reconozcan, lo lean, porque es una investigación muy desde atrás que ahorita les cuento otro poquito. Pues permíteme, y no para generar pues polémica, sino para nosotros poner nuestra orientación, ¿cierto? Y es, nosotros vamos a la posición no del despertar de la diosa, sino del despertar de la diosa. Y ahí tengo que aclarar 2 cosas. Una es que estamos en el tiempo de la integración. Fuimos tan guerreras las mujeres como fuimos los hombres. Que cada uno asumía un rol diferente. Eso fue cuestión de la dualidad de la época, pero era como un repartirse las tareas porque no podían estar en 2 lados al mismo tiempo.
pero finalmente fue amparando la territorialidad de las mujeres por la defensa de aquello de la provisión familiar, ¿cierto? Que los hombres se fueron a la guerra. ¿Y cuántos se fueron de una manera compulsiva? Empezando porque nuestra era está fundada sobre una concepción binaria de la realidad. Pero, Eva claro, y Adán. pero eso fue en otro momento, o lo hablas desde muy... 600 años atrás. Más o menos estamos hablando de la era de Piscis, ¿cierto? 2600 años atrás, desde la era de Piscis. Nosotros heredamos del mundo griego una polarización de la realidad, donde las mujeres en el mundo griego eran esclavas, eran propiedad de los hombres, y los ciudadanos eran hombres. Luego esto lo tomó y lo reprodujo al pie de la letra, quizá con más fuerza, el Imperio Romano, ¿cierto? Y hoy en día tenemos que decir de que ya no podemos hacer distinción entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque se trata es de que somos tierra. En los retiros estamos trabajando el concepto de el propósito. Yo vine a acompañar el proceso del despertar de la tierra. ¿Cuál proceso de despertar de la tierra? Pues ese cambio de vibración crística. Y es que la tierra despierta en conciencia, ¿cierto? La tierra adquiere la facultad de ser consciente de sí misma y de la humanidad que ha creado. Entonces, en este sentido, volvamos al concepto del despertar de la diosa. Es la tierra misma la que dio el giro, ¿cierto?, hacia una conciencia, y nosotros somos como humanidad los que estamos quedados. ¿En qué sentido soy tierra? En el sentido de que si sano en mí, le ayudo a sanar a la tierra. Ya y también no soy, porque el cuerpo es tierra. También porque el cuerpo es tierra. Me concibo como corporeidad compuesta de los mismos elementos, como decía, la misma alquimia de las plantas y los animales, y entonces asimilo de que en conexión conmigo la tierra tiene la oportunidad de florecer o de marchitarse. De sanarse, sí. Yo sano en mí para que la tierra empiece, o al menos tenga un punto de partida para sanar, ¿cierto? Porque también les cuento una cosa, la humanidad en este momento está en cuarentena, estamos en tregua. Lo que se venía para el 2012 era un estallido donde la vibración, al cambiar de vibración quiero decir la Tierra, entonces los volcanes iban a hacer erupción generalizada en términos de hacer brotar el represamiento, el deterioro. La combinación del aquí lo mencionamos una vez, el número 14, ¿cuál es? El número 14 en la tabla periódica. Ay, me corchaste. Nos dio con la química. Sí, ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese valle en California? Que el valle de ¿qué? Donde se inventó el chip y actualmente tiene un desarrollo, lo que acaba de pasar, el desarrollo de computadores y todo ese tipo de cosas, el cableado óptico. Ay, no me corchaste. No, ni con pistas. Ni siquiera. Ni con pistas. El silicato o el Ay, sílice, sí. el Que eso valle. es lo que tiene todos los elementos. Ajá, el valle. Pero era Estamos que nos hablando- estabas era corchando, doctor Claro, Fernando. estaba viendo si estábamos atentos. Ah, no, yo sí, pero no me acordaba. Era recordar a través de varias pistas, porque yo tampoco me acordaba. Era ver quién se acordaba A ver primero. cuál, Armando el rompecabezas, a ver cuál.
Qué bien. Era ay. darme pistas a mí mismo. Ah, qué bueno, sí. Pero muy astuto Qué porque bien. parecía que éramos nosotros los perdidos. Entonces, el sílice, el silicio, sí, gracias. El silicio es lo que sustituye actualmente al carbono dentro de la composición de la Tierra. Entonces la Tierra iba a hacer explosión con volcanes de silicio, ¿cierto? Y la humanidad en ese sentido, téngase quien pueda. Quien cambia de vibración está listo y quien no, se Dice- jodió, se lo llevó la corriente. Pero es que incluso dicen que todavía, que nos pongamos pilas. No, es que estamos Pues en estamos. por y eso si no, digo, estamos en tregua. Por eso digo, estamos en tregua. Pero bueno, como en el tiempo cósmico las cosas son diferentes, tenemos 180 años para dar ese giro, ¿cierto? Alguien decía por ahí, ¿no? Pues que en 20 años prácticamente podemos cambiar la humanidad. Pasan siquiera 2 generaciones, 50 años, estipulando que son cada generación de 25 años. 2 generaciones y ya Incluso se cambia la porque- mentalidad de la humanidad. Porque me acordaba una cosita chiquitica nomás, porque no sé para. Es que los niños crísticos, Cristal, precisamente, pues empezó esa generación recuperando esa iluminación y recordándonos el papel, pues, no de los niños, sino del ser crístico. Exacto. Y que actualmente, después de los años 80, entonces empezaron a llegar los niños índigo, Índigo, los niños cristal, los niños diamante y los niños arcoíris. Y yo soy de los niños, ¿cuáles? antes los de 90, pero yo a creo ver, que es antes de la de década de Índigo. los Ah, entonces 90. Índigo. Entonces, fue que no fuera que fueran niños, sino que la Tierra cambió de vibración, entonces empezó de índigo a cristal, de cristal a diamante y de diamante a Arcoíris. arcoíris. Dijéramos que los arcoíris, los niños arcoíris integran de una manera radical los elementos originarios de la humanidad, es decir, recuperan buena parte del ADN a tal punto que vemos niños de 3, 4 años tocando el piano con la soltura que lo haría cualquier experto. Y Ustedes han hablando, visto. y hablando de no los ven. investigaciones y de Ajá. cuestiones absolutamente pues que abstractas y que hablan pues personas que ya han estudiado miles de años, digo Pues es yo. que incluso, como Y lo en una mencionábamos soltura. en un programa pasado acá, que incluso y son Ajá. los jóvenes son los más expertos ahorita también en la tecnología y Ajá. son los que muchas veces pues también le enseñan a uno, porque pues mi primer celular lo tuve como a los 13 años y uno ya ve, no sé, niños de 6, 7 años ya con celular y uno se queda como, wow, ¿qué es esto? ¿Y cómo manejan los computadores? Doctor, Recuerdo el caso de una sobrina. La madre aprende computadores pues como secretaria y toda la cosa, y la niña a los 2 años encendía y Y escribía. y escribía en el Manejaba el computador, teclado. o sea, manejaba el teclado como una intuición, le llegaban las letras y ella escribía y la mamá le dictaba Y ella sabía, escribía. y saben cómo Imagínese. aprenderlo. Y sabía ella más que la propia mamá Y que a los había dos. hecho la capacitación en computadores. y a los 2 años yo no sabía que era un computador, imagínense. Lo brutal, les voy a contar, lo brutal de esta situación es que son niños que nacen con una capacidad fenomenal, pero luego el sistema los cercena, Los marca. Ah, Pues, Los los moldea fila. a cómo está. los moldea, los fila. los claro. moldea, los fija, les impone valores, les impone antivalores. Uno encuentra una cantidad de seres que, digo, 18, 20, 25 años, que saben a qué vinieron, lo tienen claro, pero se enredaron con la mamá, o sea, están repitiendo la situación
que De pro- padres no resolvieron para sí mismos. De dependencia, de protección, sobreprotección. Entonces es importante, creímos que no teníamos que acompañar a estas nuevas generaciones porque ya la tenían muy clara. Y resulta de que es que como se trata de cambiar el tipo de pensar, los patrones que constituyen el pensar en cada ser humano, entonces a la par que van naciendo estos niños hay que darles cabida dentro de las posibilidades de la cultura. La cultura no está dando las mejores posibilidades. Este es el caso, por ejemplo, de un muchacho en México. Él se inventa una manera de economizar gasolina. Y entonces es un dispositivo que se le pone desde el año 96. Todos los carros tienen esa entrada, es como una entrada de USB. En todo caso es un dispositivo que filtra entre el consumo de gasolina y el otro elemento. no sé describirlo porque no sé de mecánica. En todo caso se pone allí el elemento y se ahorra el 30% de gasolina. Resulta de que en sus investigaciones descubre de que los carros estaban hechos para consumir un 30% de gasolina más. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre las multinacionales del petróleo y las multinacionales productoras de automóviles. Entonces él está vendiendo por internet el dispositivo aquel. El hecho aquí es que este muchacho es expulsado. Su trabajo de investigación es sobre este asunto de la optimización del uso de los combustibles fósiles. Claro. Y lo echan de la universidad porque él no puede en No, ningún pues momento dar publicidad a eso que ha descubierto tan importante. Le estoy contando Pues no más. porque el sistema no soporta ese tipo de cosas. Exacto, le estoy contando nomás ¿Cómo lo una limita? variable. En este momento, nomás una variable. Miren, en este momento se requiere $1 millón para desarrollar el sistema Tesla energético, de energía gratuita para el mundo entero. Y el anteproyecto necesita $1 millón. Lo quieren desarrollar 2 rusos. Pero ¿dónde se publicita? ¿Dónde se convoca para que la gente ¿Y quién aporte su dolarito? ¿Quién se los va a dar? Aporte su dolarito. ¿Quién se los va a dar? Deben estar amenazándolos ya y callándolos y cualquier cosa por el estilo. Y no es que uno pues tenga siempre mentalidad de terrorista. Sino que es, pues mira que pues que estaba pensando al mismo tiempo de lo que estaban mencionando, doctor Fernando, es cómo hace más o menos acompañando, 2 meses ya estuve en un cumpleaños acompañando a Rafaela, mi nieta. El cumpleaños fue en Santa Elena, en una propuesta muy bella que tienen allá varios padres de familia y madres de familia, parejas más bien jóvenes de una generación de 30 para abajo. Y la propuesta es, como el sistema educativo no han encontrado respuesta para todo lo que han soñado y sueñan, escriben, investigan. La mayoría de estos padres y madres son profesionales de las diferentes áreas, casi que fundamentalmente de las sociales, aunque hay un arquitecto también, un ingeniero civil. Bueno, la historia o la propuesta es de la educación o la escuela en la casa. Y tienen cumpleaños. Yo estuve estuvimos acompañando a Rafael en el cumpleaños de un niño que fue compañerito de ella el año pasado en el Colegio Pachamama, acá en Medellín. Y la granja experimental, estábamos en ese momento en una granja experimental donde tanto niños como niñas y padres de familia participan de esa granja. Entonces cada familia coge un espacio lo adopta para sembrar, para hacer sus sembrados y también investigar y mirar cómo el niño que está pues más o menos desde los 8 años se da cuenta
cómo al sembrar la semillita nace la semillita y viven pues todo ese proceso. Pero además lo que quiero contar es que entonces cada semana se rotan los padres de familia a acompañar ese proceso. Obvio, pues digo obvio porque pues también obvio tampoco es digamos no es al azar ni es a la loca, es desde la investigación también educativa, desde las propuestas que también ya existen, pues Sumergil, está Montessori, está Freire, bueno, hay muchos autores pues que se puede orientar el trabajo de los niños y las niñas, pero que además sobre todo parte de la educación para la libertad y educación para su propio desarrollo. Entonces, los niños tienen pues como en todas partes derecho a preguntar, pero en la mayoría de las partes el docente, el profesor no tiene respuesta o no dejan preguntar porque el niño pues pregunta tanto que ya nos tiene hasta quién sabe hasta dónde. Pero entonces quiero comentarles porque hay algunas que hicieron educación infantil o son pedagogas o pedagogos y entonces y están no necesariamente en el ensayo-error, pero sin embargo no nos dé miedo el ensayo-error, porque todo este tipo de experiencias son todo lo que cuando yo hablaba de Sumergil fue una experiencia, fue experimental, fue a partir del ensayo-error de jóvenes que iban a un lugar y que experimentaban y aprendían y ocurrieron muchas cosas, pues que los niños no son perfectos, ni las niñas tampoco, ni los papás tampoco, pero se da la posibilidad pues como de ese descubrimiento que tiene la educación, porque la educación liberadora es descubrir desde cada uno y desde sí mismos para poder pues hacer más cosas, cosas más bellas. Bueno, publiqué un libro que se llama Los retos que hoy plantea la educación. El libro no lo dice todo, puesto que apenas es dijéramos, la cuota inicial de todo este diálogo que estamos estableciendo. A partir de el 12 de diciembre, la idea es que convoquemos un coloquio, por favor, a todos los interesados. Desde ya te estoy invitando, María. Tenemos varios amigos interesados en un coloquio sobre la nueva educación, la educación para las nuevas generaciones y el despertar de conciencia. Entonces, por favor, los invito a que convoquen ustedes si tienen algún espacio donde podamos reunirnos y es un asunto gratuito de compartir. Hay varios amigos en Bogotá, aquí en Medellín y nosotros pues quienes nos permitamos dejarnos convocar para ese propósito, será un coloquio de un día y quienes quieran tener propuestas, ¿cierto? La idea es unas propuestas, ¿cierto? Al menos estos 4, 5 contigo, llevamos propuestas y las ponemos en público y entre todos ir digiriendo y ir procesando, dijéramos, esas nuevas formas alternativas de educación. Pero el sistema educativo nuestro es antieducativo, hay que decirlo de entrada. Educare, ¿saben qué quiere decir? Educare es un término griego que quiere decir sacar desde adentro, ayudar a soltar aquello que en conciencia o en luminiscencia ya traemos de por sí. Resulta de que nos voltearon el término. Sí, educar como adaptar. Que es aprender a aprender, o sea, que yo no, si yo enseño, pues aprendo varias veces, sí, que no parte de mí, no parte pues, es decir, es una construcción entre todos y entre todas. Exacto. Entonces, ¿cómo retornar a la originalidad del concepto de educare? Porque
en ese sentido nos llevan ventaja algunas metodologías, y aquí en Medellín incluso hay un colegio que se llama María Montessori, y es justamente para eso, para ayudar a que cada uno se reconozca en sus dones singulares, ¿cierto? Y entonces no es una educación para acumular información como lo han convertido actualmente el sistema educativo, sino es un sistema para, ya lo decías María, aprender a desaprender, porque se trata de desaprender la cultura para aprender a sacar lo más granado, lo más elaborado que hay en nuestro interior, y que viene a través de el sentido artístico, a través del sentido investigativo, a través del sentido humano del término, es decir, de acompañar procesos, la maestría interior, lo que decías de las plantas, de ejemplo, como los nativos, los indígenas y los campesinos nuestros le resuelven a usted todo el asunto del vademecum médico a través de las plantas, pero a nosotros como seres urbanos creímos que no, que apiñados en las ciudades, creída la química era la química procesada, la química elaborada, la química resultado de no sé cuántas investigaciones, la que nos iba a mantener sanos. Finalmente, 3 cosas nos mantienen sanos: la conexión con nosotros mismos, ¿sí? Reconocer las crisis en esa conexión con nosotros mismos. Y las plantas, en este sentido, es una de las alternativas, las plantas que nos permiten contener las crisis, ¿cierto? Porque si me dio un cáncer, yo puedo tratarme el cáncer a través de la guanábana, ¿cierto? Ya tengo el elemento que contrarresta, porque si me voy a dejar llevar por el cáncer, obviamente me va a degradar y me va a desgastar psíquica y físicamente, y entonces no voy a tener fuerzas para remontar los patrones que dieron origen a ese cáncer. Por ejemplo, también el totumo, para que el totumo es una planta pues que uno, pues yo no sabía, apenas vine a aprenderla hace poco, y se puede hacer en dulce, y todos los días se toma uno una cucharita y es bendito para curar el cáncer. Pero incluso cáncer muy avanzado. Todo esto que ustedes vienen mencionando me inquieta mucho, porque justamente los jóvenes, un promedio de 15 a 30 años, son personas que ahorita están como careciendo de propósito en la vida, y es justamente a veces como ese mismo esquema educativo que se está recibiendo, porque se les censura a sus maestros, da mucho, sea desde sus hogares, sus padres, sus maestros, y quizás muchas veces lo hacen consciente o inconscientemente, pero igual los están censurando, porque digamos una manera inconsciente es que, por ejemplo, los padres les dicen a los hijos: no, es que tú estás muy chiquito para hacer eso, o es que tú estás muy joven para hacer eso. Y con los maestros, no, es que tú todavía no tienes la y para hacer eso. Entonces yo creo que se les está limitando o se nos está limitando, y se está como negando la oportunidad de que podamos ir más allá, de que podamos explorar. Entonces me llamaba mucho la atención eso, porque justo pues con el ejemplo que ponía el doctor ahora del chico de México, yo decía eso, o sea, si a un joven se le hace un buen acompañamiento en lo que está desarrollando, pues este muchacho va a explotar su potencial. Pero si lo limitan y esta persona no tiene esa conexión consigo, entonces se va a dejar moldear por lo que lo estén llevando. Y podría haber renunciado. El muchacho cae en la depresión a partir del momento en que le niegan, lo echan de la universidad. ¿Qué pasó? Pues aquí yo esperaba era apoyo, no esperaba que... No, es que los patrones, ¿quiénes son los patrones?
los Los de gringos, arriba. los que están arriba, los gringuitos, perdón, Los de arriba. con una desventaja enorme, muchachos, y esto hay que denunciarlo públicamente. El gobierno de México en acuerdo con Estados Unidos de que México no va a fomentar la ciencia ni la tecnología, porque tiene que comprarle a Norteamérica, a Estados Unidos, todos los desarrollos tecnológicos y todos los avances que ellos puedan efectuar. ¿será que eso fue lo que pasó aquí? Lo mismo, tal No, cual. pues sí, no, en Aquí, serio. surge, Pues surge es- una persona con cierta Y se genialidad pierde, se esconde, no se vuelve a saber de ella. y o tiene de que irse al él. extranjero para poder Sí. que le reconozcan. Y uno ve gente haciendo doctorados, colombianos haciendo doctorado en el extranjero, que aquí nunca lo reconocieron, gente de una genialidad, Sí. Ajá. de una... Pues que los colombianos pues nacen y florecen es en el extranjero. Hay que haber el dicho de nadie es profeta en su tierra. Más o menos, pero también porque hay una cuestión de tipo económico y político, que eso marca todo lo que nos está pasando incluso en este momento. Entonces, México siendo una potencia en los años 50, 60, quiero decir, Ujú. en términos de producción de tecnología, pues ellos inventaron la televisión a color, Ujú. aparte de una cantidad de cosas pues que no vienen al caso. Que no se Eh, sabe. Se trata desde de recuperar la genialidad que cada uno contiene. Pero entonces que el sistema educativo está hecho para que usted consuma información y solamente la información que le suministra Google. De ahí para adelante no es válido, o si no está indexada en tal y tal sistema de control internacional. Entonces, hablando con una de conocimiento, entonces hablando con un amigo que no voy a mencionar más datos, pero él es psicólogo en una universidad importante, con un cargo especial por aquí en una universidad importante de Medellín. Él decía, si no está indexado siquiera en 3 sistemas de información internacional No. y avalado por el sistema epistemológico, a mí no me convence. Ya te entiendo. o sea, sí. Compañero, Uf. compañero, pero es que el pensamiento es el que gobierna la vida del ser humano. Y por epis- favor, pero a y mí la me epistemia es universal. Pero por favor, a mí me haces demostraciones. ¿En qué experimento se basó lo que dijo el señor Lipton? ¿Se acuerdan? Ajá, Bruce Lipton, sí. el de la biología de la creencia. Ujú. ¿Dónde? No, y vamos al libro de Lipton y está firmemente sostenido, 20 años de investigación biocelular, ¿cierto? Y cómo las células responden al pensar de la persona. Pero a la persona no le convence eso, porque eso no está avalado por el sistema que auspician las multinacionales del desconocimiento. Claro. No del conocimiento, por favor, Sí, del sí. desconocimiento. Mira que me hiciste acordar de un documento muy bello que me llegó la semana pasada, que se llama, y me acordé mucho pues de el tema de lo cuántico que hemos trabajado acá, de la magia cuántica. No sé si lo viste. Se llama, o mejor dicho, afirmaba y comentaba el artículo de una investigación, me disculpan que no recuerdo el autor en este momento, y él hablaba de cómo el cerebro y el corazón estaban absolutamente conectados, y estaban conectados dando como resultado una mente cuántica. Entonces, si el corazón, y mostraban ambos imágenes, pues tanto el cerebro como el corazón son súper parecidos. Pues yo nunca había visto la semejanza, pero hermosísimo cómo muestra pues el cerebro con todas sus drenitas y todos sus lugares, y el corazón también de la misma manera, y cómo el cerebro bombea pues como hacia abajo para el cuerpo humano, para la cabeza, y el corazón bombea pues hacia adentro de nuestro cuerpo humano. Pero entonces la explicación era cómo
si el corazón no estaba bien conectado espiritualmente, entonces el corazón lo planteaba como que el corazón era como el parte, mejor dicho, era como la parte física de nuestro espíritu, Ajá. y que el corazón acumulaba pues todas las emociones, buenas, malas, regulares, todo lo que nos llegaba, y se conectaba con el cerebro. Entonces que en la mente humana llegaba a la mente humana o llegaba al cerebro, y entonces por eso que el cerebro era el que pues transmitía o cómo se podía sentir nuestro cuerpo y nuestro espíritu, obviamente. Entonces, bueno, es muy bonito el artículo. En la próxima les doy el link, pues, y cómo se llama el autor. Pero lo que quería mencionar es un poco lo que acabas de decir, es que la gente empezó, eso es esotérico. Ajá. ¿Quién lo inventó? Ajá. ¿Quién lo descubrió? ¿Y quién fue que dijo? ¿Y cómo lo comprobamos? Un poco eso. Y a mí me parece pero el cuestionamiento es, pues, es de el cuento de la comprobación. Pues es Exacto. que lo podemos comprobar es a nivel desde nuestro espíritu, a nivel de la emoción. Exacto. ¿Desde dónde funciona? Desde el propósito. Óigase bien. Propósito cuántico. Si yo en conciencia le pongo propósito, el barro me sirve para sanar. El barro, que lo consideramos fuente de contaminación. Un cataplasma puesto en el cuerpo donde duela, O donde hay fiebre. o donde hay fiebre, cosas tan sencillas. Nosotros nos volvimos adictos a la acetaminofén y a estos antipiréticos. Que para la gripa, que para yo no sé qué. Y resulta que el mejor antipirético, es decir, el mejor antifebril, para que me lo entiendan, es un bañito de agua caliente en los pies con sal, y aún sin sal, ya, cada 6 horas. Es el trapito caliente para los niños, O o moje la toallita, Moje la toallita y póngasela. póngasela, inmediatamente baja la fiebre. Ajá. Exactamente el mismo proceso. Entonces, que si no entra por la boca, es porque no va a servir. Si no entra con la dolorosa inyección, es porque no es efectivo. O sea, tiene que entrar a las venas y toda la cosa. No, hay múltiples maneras de intervenir en el ser humano o al ser humano, y una de ellas pues puede ser la bioquímica, otra puede ser la bioquímica de las plantas, pero también la bioquímica de los fármacos, otra puede ser la palabra como medio de sanación, otra puede ser la emisión de frecuencias, es decir, a una persona se le puede cambiar la vibración con la música o sonando, produciendo ciertos sonidos en la frecuencia 432 o en la frecuencia 500, ¿cierto? Que la frecuencia 432 es la frecuencia de la humanidad y de la Tierra, la frecuencia 500 es la frecuencia del amor, ¿sí? Y así existen una serie de frecuencias que se ha descubierto de que tienen un efecto sanador, dependiendo también de la afección que tenga la persona. El uso de magnetos, por ejemplo, como hoy ya se sabe y muchos médicos están en eso, donde ponen un magneto para quitar un dolor o equilibrar el flujo energético del cuerpo. Magnetos, metales magnetizados. Sí. O también las piedras, diferentes piedras que tienen diferentes colores, y cada piedra y cada color es para un órgano o para un proceso particular determinado. El temazcal, por ejemplo, hemos descubierto, en los retiros siempre lo hacemos. Maravilloso. Tiene un poder sanativo increíble, mucho más si está conducido por un chamán, pues, o alguien que conozca de la realidad inconsciente, pues porque permite, dependiendo de la expansión de quien dirige,
puede conectar con las diferentes vibraciones de quienes asisten al temazcal y ayudarle a puntualizar eso que está en movimiento, ¿cierto? Decir algo a manera de ejemplo, entonces a alguien le dio vómito estando en el temazcal, dice, pero no trasboqué la comida, trasboqué fue una flema. Entonces dice el chamán, usted tragó líquido amniótico en el momento del nacimiento. Ya lo devolvió. Esa era la deuda. Sí, de la tierra. En el temazcal estamos en la mitad, en el centro de la tierra. Y recordando el seno materno. El seno y ¿cómo es? El ombligo, el vientre. ¿Cómo conecta Tan entonces? bello. ¿Cómo se puede conectar allí desde la comprensión? O sea, como un dispositivo terapéutico, como es el temazcal, por ejemplo, se puede implementar para varios propósitos. ¿Qué queremos decir con esto? Acuérdense, el principio cuántico es, depende del observador, va a vibrar el objeto, depende del observador. Cuando el observador interviene, ya el objeto deja de vibrar en su propia naturalidad y empieza a variar su vibración. ¿Desde dónde va a variar su vibración? Desde la conciencia que lo asiste o desde la inconsciencia que lo asiste. Es decir, si te da un cáncer, por ejemplo, pancreático, y yo te no, eso es muerte segura. ¿Qué le creía al médico? ¿Qué le creía al médico? Le creí que me iba a morir. Creí que me iba a morir y a los 2 meses estoy muerto, a los 3 meses estoy muerto. Pero he conocido sobrevivientes de cáncer pancreático de 1 año. Atendí a una persona que ya había pasado por el cáncer pancreático 10 años atrás. Entonces depende de cómo nos tragamos la verdad del otro. Creemos que el médico con su diagnóstico y su pronóstico ya es la voz sagrada, es la voz sacerdotal, y no, ni el médico tiene la razón, depende, ni nosotros vamos a creerle. ¿Desde dónde voy a vivir? ¿Voy a vivir desde lo que me dice el médico, el sacerdote, el chamán, o voy a vivir desde lo que yo entiendo? De mis ganas de vivir. De mis ganas de vivir. Porque finalmente, me disculpan los médicos y los chamanes y los sanadores, etcétera. Claro. Pero aclarémoslo, no es el llamado sanador el que sana. El verdadero sanador es el deseo de sanar. Claro. Sí, El deseo de claro. sanar. El Es deseo tu de libro. sanar. Hay que leer hay que leer el libro de Fernando Calle Valencia. Yo creo que El obviamente... deseo de sanar. Gracias. Yo creo, ahí aprovechamos. Sí. Yo creo que obviamente cuando a una persona se le da el diagnóstico, de entrada pues como que recibe su zapatazo o su golpe. Pero entonces, o sea, en el momento tiene su choque emocional cuando recibe su diagnóstico. Pero entonces es lo que viene después de ahí. O sea, si se queda en ese choque emocional fuerte que recibió, o dice un momentico, no, es que yo tengo que seguir la vida. Entonces esa es la cuestión, y yo creo que siempre un día alguien me decía, es que los que sobreviven a un cáncer o algo así es porque es gente que tiene dinero, y yo les decía, no, hay gente sin dinero que ha sobrevivido. Respuesta, o sea, Es cáncer, el deseo de las o no, entonces ahí está la respuesta, o sea, porque la persona puede o no tener dinero, pero entonces lo que hay en su interior es lo que realmente lo lleva a vencer o a no vencer. Ajá. Una persona le dio cáncer de próstata y le recomendé un ayuno de 4 días. Luego fui al médico, como al mes fui al médico, y tenía el 30% del tumor. O sea, con el mero ayuno ya había mejorado Pero ostensiblemente. también el ayuno y el deseo de sanar. El deseo de sanar. El deseo de sanar. Sí, que es porque muy es importante. un decreto para que uno esté bien. Pues. Ujú.
porque también es lo contrario, usted se muere en 3 días y lo que decías ahorita, se lo cree uno, Ujú. se lo lleva al ensanche. Sí, en 3 días ya estás muerto. Si te lo creíste. Claro, porque te ve- mata incluso la depresión. por ejemplo. Bueno, en todo caso despertemos. Recordar entonces, ya que vamos cerrando nuestro programa por hoy, recordar entonces que la tregua en que está la humanidad es la tregua que nos ha dado la tierra, y justamente estos programas son para eso, para recordar de que la diosa ya despertó. Nosotros somos la diosa. Por favor, Está dentro. ni dioses ni diosas, somos la diosa, somos la tierra. La tierra nos da de comer, nos da el sustento, nos da la vitalidad. Nosotros somos expresión de la tierra. Entonces, sano en mí para que la tierra sane. Sano en mí a la humanidad cuando asumo el conflicto que desde mí brota o se manifiesta y que la humanidad no sanó. Fíjense ustedes la responsabilidad, ahí nos cae mucho la responsabilidad, María, de qué voy a hacer yo con mi conflicto, porque es que el mismo conflicto que yo tengo es el mismo conflicto de la humanidad. Que no, que es que esto apenas es de unos cuantos, pues unos cuantos lo hacen manifiesto, pero si usted lo tiene y lo padece, es de la humanidad entera. Pero si usted lo sana, al menos la humanidad tendrá otro bombillito desde donde encender conciencia. Las lucecitas. Una lucecita nueva, gracias. Ajá. Muchas Bueno. gracias, qué bueno. Así llegamos al final de su programa ¿Por qué enfermamos? Gracias a quienes nos escuchan todos los martes a través de Radio Zipa Estéreo. Recuerden también repetición a las 9 de la noche o seguirnos también en nuestro canal Emanciparte en YouTube. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo Velázquez y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta pronto. Buen día. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social, todos los marano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Que la magia sea tu mejor traje, Tu sonrisa, el mejor regalo. tus ojos el mejor destino. Y tu felicidad, nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos de Radio Zipa Estéreo. Bailar,